Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 7 y nos toca exponer el tema de reservas de petróleo. Los integrantes del equipo son Rodríguez Petriarce, Luis Fernando, García Parra Ivón y Ortega de Jesús Luis Jeffrey. Las reservas de petróleo se clasifican en diferentes temas. Primero, las reservas originales o recurso económico se dividen en dos partes: reservas probadas originales y reservas no probadas. Las reservas probadas originales se dividen en dos temas: producción acumulada y reservas probadas, que a su vez reservas probadas se divide en reservas probadas desarrolladas y reservas probadas no desarrolladas. Por otro lado, están las reservas no probadas, que a su vez se dividen en reservas probables y reservas posibles. Hola compañeros, yo soy Luis Ortega de Jesús y les voy a hablar sobre las reservas probadas de crudo o petróleo. Las reservas probadas se les conoce así a los volúmenes de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables. Bueno, esto es prácticamente son las reservas de petróleo que ya se sabe exactamente o a un 100% que están en un pozo y que se pueden extraer con facilidad, se podría decir así, para posteriormente venderse en el mercado. Bueno, vamos con las reservas probadas en México. Las reservas 1P probadas en México son equivalentes a 8.061 millones de barriles en 2020, pero en lo que va del año del 2021 esa reserva bajó a 7.985 millones de barriles. Pues sí bajó un poco. Y bueno, a México le quedan cerca de 8.8 años de reservas probadas de gas y petróleo. Y continuamos con el mapa de reservas en México. Bueno, las reservas probadas que se tienen en México, pues prácticamente es toda la parte del noroeste y este del país, que es todo lo del Golfo de México, que va desde Chihuahua, eh, Nuevo León, Coahuila y todo lo que es la costa desde Veracruz hasta Yucatán. Bueno, una fórmula con la cual los geólogos se basan para poder calcular las reservas sería RH igual a R crudo más R líquido de gas más R gas. RH significa las reservas de hidrocarburo, R crudo es igual a las reservas probadas, probables o posibles de crudo, R líquido de gas son igual a las reservas probadas, probables y posibles de líquido de gas, y R gas son las reservas probadas, probables y posibles de gas. Reservas probables. Las reservas probables son aquellas reservas en donde el análisis de la información geológica y de ingeniería de estos yacimientos sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables que de no serlo. Si se emplean métodos probabilistas para su evaluación, existirá una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas probadas más probables. Esto quiere decir que existe una posibilidad de que estas reservas sean probadas. Condiciones que conducen a clasificar las reservas como probables. Punto número 1. Reservas que se anticipaban como probadas por perforación de un normal stop-up, pero el control del subsuelo es inadecuado para clasificar estas reservas como probables. Punto número 2. Reservas en formaciones que parecen ser producidas y están basadas en características de perfiles eléctricos, pero faltan datos de núcleos y pruebas definitivas, y que no son análogos para serviovorios en producción o reservorios probados existentes en el área.
Esto quiere decir que no existe un estudio suficiente o un tiempo suficiente para que éstas puedan ser más estudiadas a fondo y puedan ser consideradas como probadas. Punto número 3. Reservas adicionales asociadas a pozos intermedios y que pudieran haber sido clasificadas como probadas si se hubiera autorizado un desarrollo con esparcimiento menor al tiempo de evaluación. Esto quiere decir, si a este proyecto se le hubiera dado más tiempo de ser desarrollado, se pudo haber desarrollado o encontrado más yacimientos para registrar como probadas. Punto número 4. Reservas que se atribuyen a un método de recuperación mejorada que ha sido establecido por una repetida aplicación comercial exitosa, cuando un proyecto o piloto está planeado pero no en operación. Y características de reservorio, fluido y roca aparecen como favorables para una aplicación comercial. Punto número 5. Reservas en un área donde la formación parece estar separada del área probada por fallamiento y la interpretación geológica indica que el área objetivo está estructuralmente más alta que el área probada. Punto número 6. Reservas atribuibles a un futuro reacondicionamiento, tratamiento, retratamiento, cambio de equipo u otro procedimiento mecánico, donde tal procedimiento no ha sido probado exitosamente en pozos que muestren un similar comportamiento en reservorios análogos. Y punto número 7. Reservas incrementales en reservorios probados, donde una interpretación alternativa de los datos de comportamiento o volumétricos indican reservas mayores a las que fueron clasificadas como probadas. Reservas probables en México. Labores hechos por Pemex en 2005 manifestó que las reservas totales de hidrocarburos probadas, probables y posibles o 3P ascienden a 46.417.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales 15.788.5 millones están registrados como probables. Por su distribución geográfica, se dice que el 44% de las reservas 3P se encuentran en la región norte, 33% en la región marina sur-noroeste, 14% en la región sur y tan solo el 9% en la región marina suroeste. Como lo muestra en la gráfica de reservas en México, en 2010 se contabilizaban alrededor de 30.000 millones de barriles de crudo, de los cuales hoy en 2021 solo ascienden a menos de 15.000 millones de barriles de crudo. En el mapa se muestran las principales reservas en México, de las cuales la mayor parte se encuentran en el Golfo de México, en los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco, y una pequeña parte en los estados del noroeste del país, en Tamaulipas y Nuevo León. La fórmula para obtener las reservas probables es la siguiente: 2P es igual a la reserva probada más las reservas probables, que traducidas son las reservas esperadas. A un nivel de certidumbre se calcula en un 50%. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el tema de reservas posibles.
Las reservas posibles son dudosas y fruto de cálculos extremadamente optimistas, a tal punto que su existencia es más cuestionable. La probabilidad de que la suma de reservas probadas, más probables, más posibles, sea el tamaño que se plantea es del solo 10%. Esto se debe a la proximidad que existe entre las reservas probadas y las reservas posibles. Estimación de cálculo de reservas posibles. Los métodos volumétricos son los de mayor uso durante la etapa de desarrollo del campo, pues no requiere datos de producción y predice el potencial económico del yacimiento. La estimación de reservas posibles va de acuerdo a las reservas adicionales por la perforación intermedia de pozos, que está sujeta a incertidumbre técnica y se presenta de la siguiente manera. En el área desarrollada a 200 metros de espaciamiento, se tuvo una mayor eficiencia en la recuperación de hidrocarburos. En cuanto al área desarrollada a 400 metros de espaciamiento, pero con otras condiciones en cuanto a propiedades petrofísicas, se tiene duda si el espaciamiento de 200 metros tendrá la misma respuesta que en zona con espaciamiento a 400 metros, por lo que la reserva se les aplica o denomina como reservas posibles debido a la distancia que existe entre las reservas probadas y las reservas posibles. Reservas en México. A continuación, en la siguiente diapositiva se presenta una gráfica de la evolución de la incorporación de las reservas 3P, que está conformada por la adición de las reservas probadas más las reservas probables más las reservas posibles, valuada en millones de barriles de petróleo crudo equivalente, presentada por Petróleos de México. Como nos podemos dar cuenta, en el lapso del 2013 hasta el 2018, mientras no se tenía la autorización de la incorporación de las reservas 3P, se tuvo una determinación o una cantidad definida de 4,536 millones de barriles, mientras que después del 2018, partiendo del 2019 a la actualidad hasta el 2021, se toma como reservas a 4,800 millones de barriles, tomando en cuenta las adicionales agregadas, que son las reservas Callab y las reservas PIT, que están tomadas en cuenta o determinadas como reservas 3P. En la siguiente gráfica podemos observar la comparación de las reservas posibles, las reservas probadas y las reservas probables de crudo en México. Como se darán cuenta, las reservas probadas están determinadas por el color azul, las probables por el color rojo y las posibles por el color verde. Y bueno, se nota en la gráfica la cantidad o lo que representan cada una de estas reservas y que debido a su adición pues se aumenta el nivel de contenido de reserva. Pero como tal, la reserva aprobada o la reserva que puede ser mayormente rentable, pues es la reserva aprobada. Para llevar a cabo el análisis de reservas de un yacimiento, no solo es necesario tomar en cuenta la clasificación de reservas entre probables, probadas y posibles, sino también es necesario tomar en cuenta en qué ecosistema se trabaja, el tipo de yacimiento y el tipo de fluido que contiene, como se puede apreciar en esta lámina. Y de acuerdo a ello, nos pudimos dar cuenta que del 1 de enero del 2013, México contaba con 44,5 miles de millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a reservas 3P, que son probadas, posibles y probables, teniendo el 30,0 miles de millones de barriles de crudo y 63,2 miles de millones de pies cúbicos de gas, y en la actualidad, en este año 2021, se contabilizan las reservas 3P en 22,847 miles de millones de barriles.
Métodos de cálculo de reservas de hidrocarburos. En la actualidad existen distintos métodos para calcular las reservas de hidrocarburos en un yacimiento. Está desde el método análogo hasta métodos probabilísticos y volumétricos. En el método análogo se inicia la etapa exploratoria donde el descubrimiento de reservorios es gracias a la producción de petróleo en un sitio correlacionado con yacimientos vencidos. Mientras que en el método volumétrico es utilizado para determinar POEs, que en este caso es el petróleo original en sitio, y GOES, que es el gas no asociado, mas no va a determinar las reservas como tal, pues determinan el volumen del crudo que se puede producir solamente, mientras que el balance de materia, este sí, se encarga de estimar las reservas. Se basa en determinar los fluidos iniciales del yacimiento y lo que se va a estar obteniendo durante el tiempo de producción. Simulación de yacimientos. Se construye un modelo virtual del pozo a explotar generalmente creado por geólogos geofísicos y petrofísicos con la intención de llevar a cabo un análisis del yacimiento y de su comportamiento. Cálculo de las reservas probadas, probables y posibles. La clasificación probabilística de reservas, recordando, tenemos la primera clasificación como 1P, que es la clasificación probada con alto nivel de certidumbre del 90%. Esta es la que nos permite calcular el nivel de producción que vamos a tener en nuestro pozo, mientras que en la clasificación 2P es la adición de la reserva probada más la reserva probable. Esta nos da un 50% de nivel de certidumbre. Y por último, la 3P es la adición de la probada más la probable más la posible en reservas y tienen un límite superior razonable del 10% de certidumbre. En estas dos clasificaciones va a ser calculado el porcentaje no solo de nivel de certidumbre, sino de producción que puede dar en su momento. Si es rentable el pozo, se aplicaría algún método de recuperación mejorada, si no, solo se tapa el pozo. Pero por eso es importante clasificar las reservas en cuanto a un yacimiento petrolero. Para llevar a cabo el análisis de las reservas de un yacimiento, también podemos hacerlo de acuerdo al punto de vista determinístico y al punto de vista probabilístico. Estos dependerán del nivel de avance de perforación que atravesarán cada una de las zonas litológicas donde se encuentra entrampado el recurso, permitiéndonos evaluar de manera más razonable conforme al avance. De acuerdo con el punto de vista determinístico, podemos darnos cuenta que mientras más cercanía haya a una producción acumulada, habrá mayor certeza razonable de reservas de hidrocarburo y mientras más lejos de esta zona, menor probabilidad existirá de encontrar el recurso. De esta manera, determinamos que después de la producción acumulada, tenemos una certeza razonable o un nivel alto de confianza o certidumbre de un 90%, en una zona donde existe impregnación de recurso, conociéndole como reservas probadas. En el avance de la perforación pasamos a otro nivel más lejos de la producción acumulada, donde podemos notar que existe menor impregnación del recurso, tomándose como reserva probable, donde su nivel de certidumbre es de un 50% y un 50% no. Y en la última etapa de perforación es mayor la distancia entre la producción acumulada y el último nivel de perforación, refiriéndonos menor impregnación del recurso que la etapa anterior y por consecuencia menor certeza que las reservas probables y que las reservas
probadas, determinándose como reservas posibles con un 10% de certidumbre, es decir, que nos da menor certeza que todas las otras reservas de probabilidad de encontrar recurso. En cuanto al punto de vista probabilístico, se sigue aplicando lo mismo que en el punto de vista determinístico, solo que de manera horizontal, y de acuerdo al nivel de avance de perforación del pozo, será el nivel de impregnación del recurso y de acuerdo al tipo de fluido en la roca será el nivel de rentabilidad y recuperación del mismo. Reservas probadas de crudo en el mundo. Reservas probadas en el mundo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, en el mundo hay cerca de 1.65 billones de barriles de crudo. Esto hasta 2014. Se estima que la producción de barriles de petróleo es de 83 millones al día. Si esto se mantiene así, significa que habría petróleo para 54 años. Bueno, esto es bueno porque pues nosotros siendo petroleros podremos tener trabajo, tal vez no aquí en México, porque aquí en México pues solo nos quedan unos 8 años de reservas probadas y pues en el mundo son 54, así que pues tenemos oportunidades, ¿no? Bueno, continuemos. Venezuela es el país que tiene más reservas probadas. Esto es que se sabe que el petróleo está ahí, pero no se puede explotar. Bueno, en Venezuela no, porque pues por motivos económicos, políticos, sociales, no sé. Y bueno, el país con eh, igual buenas reservas es Arabia Saudita, que tiene reservas para 70 años. Y Venezuela, se me olvidó mencionarlo, tiene reservas para aproximadamente 300 años. Países con más reservas probadas en el mundo. Bueno, aquí ya sabemos que Venezuela es el país por excelencia que tiene más petróleo en el mundo y se calcula que tiene hasta 309 mil millones de barriles de petróleo. Esto de acuerdo a la información de la Estadística de Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Y el segundo país es Arabia Saudita, con una reserva de crudo de hasta 266.005 millones de barriles. Y el tercero es Canadá, con 169.000 millones de barriles en provisiones. Bueno, aquí tenemos un mapa de reservas probadas en el mundo. Las partes, en el primer mapa, las partes más claras son donde casi no hay petróleo. Y así sucesivamente ya va avanzando a las partes oscuras que son donde se encuentra más petróleo. Aquí podemos destacar Venezuela y Arabia Saudita, que ya se mencionó anteriormente, y que son los países que tienen más reservas de petróleo. Pero también podemos destacar México, Canadá, Rusia, que también están compitiendo ahí. Y del otro lado pues se ve a mejor explicado, se podría decir así, en los países donde hay más petróleo. Y bueno, continuamos con las gráficas de reservas del mundo de 1990 a 2020. Y pues como ya es costumbre, los países con mayores reservas de petróleo pues son Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Libia. Eso está 2020, tal vez en estos tiempos haya cambiado más por el incremento de nuevas tecnologías y eso, pero pues estos son los estudios